Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Soy Pascal Lotaz, profesor asociado en la Universidad de Kioto, y hoy tengo el privilegio muy especial, si no el placer, de volver a conversar con el profesor Marandi de la Universidad de Teherán. Él está en Teherán, en Irán, en este momento. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo. Bueno, me alegra poder hablar contigo. Me alegra que podamos conversar, porque tu país está siendo atacado. En mi opinión, fue atacado de manera bastante cruel y bastante engañosa el sábado. Hoy es martes, 3 de marzo. ¿Puedes contarnos cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Y cómo estás viviendo toda la tragedia que se está desarrollando? Bueno, ya sabes, la historia es, bueno, tal como yo la veo, sino mucho mejor. Esta es la tercera guerra en la que Estados Unidos se ha involucrado contra Irán. En 1980, cuando Saddam Hussein invadió nuestro país a instancias de ambas superpotencias, Estados Unidos se convirtió cada vez más en la fuerza impulsora detrás de él. Occidente le proporcionó armas químicas, procedentes en su mayoría de Alemania, de las fábricas que las producían. Instalaron esas fábricas por todo Irak y masacraron a mucha gente. En un solo caso mataron a 6.500 kurdos en la ciudad de Halabja y en las zonas circundantes en cuestión de minutos. Y Estados Unidos no hizo nada. Y luego, finalmente, cuando Saddam seguía perdiendo la guerra, Estados Unidos entró en la contienda. Lucharon junto a Saddam Hussein, hundieron buques de guerra iraníes, destruyeron instalaciones petrolíferas iraníes y derribaron un avión de pasajeros iraní, matando a 290 personas. Después, más recientemente vimos la Guerra de 12 días, en la que Estados Unidos, mediante el engaño, fingió negociar con Irán. Posteriormente, entre las rondas 5 y 6 de las negociaciones, hubo un ataque relámpago. Y ahora, por supuesto, esta tercera guerra en la que Estados Unidos se está involucrando directamente es otra guerra de elección, llevada a cabo en beneficio del régimen de Netanyahu y de la clase dirigente que gobierna Estados Unidos. Disculpe, así que esto no es nuevo. Pero esta guerra es una gran campaña aérea. Estados Unidos ha desplegado literalmente todo lo que puede para llevar a cabo bombardeos. Y dado que los principales activos militares de Irán están profundamente bajo tierra y por tanto son inaccesibles para el régimen estadounidense y el régimen de Netanyahu, bombardean ciudades, bombardean infraestructuras civiles y viviendas, bombardean hospitales. Anoche estuve en la televisión iraní para un programa y una hora después bombardearon la televisión iraní. La noche anterior también bombardearon la televisión iraní. El estudio al que se suponía que debía ir fue bombardeado la noche anterior. Y luego, anoche, fui a otro lugar. No sé exactamente qué fue lo que alcanzaron, pero bombardearon el complejo de la Radio y Televisión Nacional de Irán. Bombardean hospitales, bombardean escuelas. Ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, está teniendo lugar un cortejo fúnebre en la ciudad de Minab. No es una ciudad muy grande. El primer día, misiles estadounidenses alcanzaron una escuela primaria, matando a unas 165 niñas. Y hubo una completa indiferencia en los medios occidentales. La BBC, la CNN, todos los demás, porque esas niñas no tienen valor para ellos. Y ese mismo día también bombardearon un gimnasio donde unas chicas jóvenes jugaban al baloncesto y asesinaron a las jugadoras. Lo siento, estaban jugando al voleibol y asesinaron a los jugadores de voleibol. Así que, después del primer día, los iraníes decidieron cerrar todas las escuelas. Nuestras escuelas y universidades están cerradas. Ayer tenía clase, pero como estaba cerrada, no enseñé. No sé si tendremos cursos en línea en los próximos días o semanas. Además, por cierto, estamos en pleno Ramadán. Mucha gente está ayunando.
y dentro de poco más de 2 semanas tendremos el Año Nuevo iraní. Así que la muerte y la destrucción están cayendo sobre el pueblo iraní en una guerra de elección por parte de los estadounidenses durante este periodo. Por la noche en Teherán nos están bombardeando. Durante el día también nos bombardean. Y tienen lo que llaman un doble golpe. Creo que ese es el término. Ataques aéreos de doble impacto. En la Plaza Ferdowsi, uno de mis amigos estaba allí. Atacaron la plaza, los edificios que la rodeaban, y luego la gente corrió a ayudar, rescatistas y otros. Y mientras intentaban encontrar supervivientes, golpearon el mismo lugar de nuevo. Así que esto es con lo que estamos lidiando. 2 regímenes bárbaros que no tienen humanidad. Pero los iraníes están contraatacando. Vemos misiles iraníes golpeando la Palestina ocupada. Vemos a los iraníes atacando activos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y Estados Unidos está sufriendo. Derribaron aviones estadounidenses. Solo. Detengámonos ahí un segundo para poner a todos al día. ¿Sabes cuál es el número oficial de muertos hasta ahora? Y en Teherán, ¿todavía podéis moveros por la ciudad o todo el mundo está asustado y escondido en búnkeres o algo así? ¿Cómo funciona la vida ahora mismo en Teherán? Bueno, por la noche la gente... Bueno, primero déjame decir que el gobierno y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desde el primer día, pidieron a las personas que no necesitaban quedarse en Teherán que se marcharan, porque Estados Unidos e Israel estaban bombardeando infraestructuras civiles. Por ejemplo, bombardearon el edificio central de los servicios de emergencia, las ambulancias. Bombardearon el edificio central de la Media Luna Roja. Así que estos son los monstruos con los que estamos tratando. Estos son servicios puramente humanitarios. Solo están ahí para rescatar a la gente. Es tan duro. Ese es el punto. Ese es el punto. Igual que el ataque de doble impacto. La cuestión es, bueno, lo que iba a decir es que anoche en Teherán y la noche anterior hubo enormes concentraciones de gente por toda la ciudad para apoyar a las Fuerzas Armadas y conmemorar el martirio del Ayatollah Khamenei. Publiqué fragmentos de estas en mi canal de Telegram y subí un par a mi cuenta de Twitter. Multitudes enormes, pero no en un solo lugar, repartidas por distintas plazas de Teherán, tanto anoche como la noche anterior, bajo fuego aéreo, bajo bombardeos. Y en algunas de las imágenes se puede ver a la gente en las calles mientras los israelíes bombardean y las defensas antiaéreas entran en acción. Y la gente, hombres y mujeres, se mantiene firme, denuncia al régimen de Trump y expresa su apoyo al Estado y a las Fuerzas Armadas. Pero las empresas no es el negocio de siempre. Muchas están cerradas. Las que siguen abiertas, no lo he preguntado, pero estoy bastante seguro de que si voy a algunas de las tiendas que aún funcionan, probablemente no tengan muchos clientes. Así que Teherán está menos concurrida, en parte porque mucha gente se ha marchado, pero también porque, supongo, muchos prefieren quedarse en casa. Los departamentos gubernamentales siguen funcionando, pero a un nivel mínimo, para reducir el riesgo de que sus compañeros, los empleados públicos, resulten heridos, muertos o asesinados. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Es una situación muy, muy horrible, por supuesto. ¿Puedes darme tu valoración sobre lo que está haciendo Irán ahora? Quiero decir, por un lado, tenemos este poderoso arsenal de Estados Unidos desatado contra Irán. Y por supuesto, la mayoría de las cosas que dispara Israel también están fabricadas en Estados Unidos y evidentemente están atacando de forma coordinada.
Pero ahora Irán ha decidido contraatacar con mucha fuerza, no solo contra Israel, sino contra todos los estados del Golfo. ¿Qué ves como la estrategia aquí o lo que puedas compartir con nosotros? Bueno, también debería añadir que además de masacrar iraníes mientras hablamos, el régimen israelí está bombardeando Líbano y matando a civiles libaneses. Están bombardeando Beirut, bombardeando bloques de apartamentos, derribándolos, aplastando a la gente dentro y destruyendo familias. Y está ocurriendo a un ritmo enorme. Por supuesto, Occidente mira hacia otro lado, y los medios occidentales miran hacia otro lado. No hay condena de los ataques contra civiles, porque eso es lo que hace Occidente. Se han quitado la máscara. Son los bárbaros que siempre han sido estos regímenes durante siglos, desde el auge de los imperios occidentales. Y la fachada y la pretensión que vimos durante unos días, la corrección política que vimos durante unas décadas, todo eso ha desaparecido. Así que ahora todo está a la vista. En este momento, los iraníes están atacando a Israel, la Palestina ocupada, con misiles. Y parece que las defensas aéreas del régimen israelí se están agotando o son incapaces, porque casi todos los misiles iraníes están atravesando. Y no hay tregua. Los iraníes están lanzando andanada tras andanada. En el Golfo Pérsico, los iraníes están utilizando otro tipo de armas porque no necesitan esos misiles de largo alcance. Ahora mismo están bombardeando Tel Aviv mientras hablamos. No sé si puedes oírlo. Pero puede que lo oigas en un par de segundos, si algunas de las bombas caen cerca. Así que, en la región del Golfo Pérsico y el Océano Índico, los iraníes están utilizando misiles de corto alcance, porque el Golfo Pérsico no es muy ancho y los activos estadounidenses no están muy lejos. Las bases subterráneas que utilizan allí están lanzando misiles y drones que resultan muy baratos para Irán. Y como todas están en bases subterráneas, no son accesibles para Estados Unidos. Están atacando objetivos vinculados a Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, bases estadounidenses. Y Estados Unidos ha trasladado a sus soldados a hoteles y otros edificios. Así que los iraníes también los están atacando en esos lugares. Un par de instalaciones de petróleo y gas han resultado dañadas, pero no está claro cómo ocurrió ni quién lo hizo. Los iraníes no están permitiendo que el petróleo ni el gas salgan del Golfo Pérsico. Como sabes, el precio del petróleo y del gas ha subido, aunque Irán no está destruyendo ninguno de los petroleros y no hay daños importantes en ninguna instalación de petróleo o gas. Pero si hay una escalada, estoy bastante seguro de que eso ocurrirá. Los petroleros que intentan salir del Golfo Pérsico, unos pocos bajo presión estadounidense, Irán los ha atacado a todos. Así que los demás petroleros se están quedando donde están. Sí, básicamente están bloqueados y no pasa nada. Y lo de ¿qué opinas de, ya sabes, Donald Trump dijo al principio, en ese discurso tan desquiciado suyo, que todas las fuerzas iraníes deben de poner las armas, incluida la policía, o de lo contrario todos serán asesinados, cada uno de ellos, dijo. Y que el objetivo de la campaña de bombardeos es destruir toda la infraestructura militar, y que una vez hecho eso, el pueblo iraní debería levantarse de forma natural, tomar el control del mundo y acabar con todo. Quiero decir, ¿puedes decirnos cuán realista es ese escenario? Bueno, esto es una locura, pero Occidente en general, las élites políticas, siempre ha estado desequilibrado. Creen en su propia propaganda sobre Irán. Gastan muchos miles de millones de dólares al año en propaganda anti-iraní a través de cientos de medios de comunicación en lengua persa que emiten hacia Irán o que pueden accederse allí desde Occidente, canales de televisión, televisión por satélite, cosas que podemos ver en línea, todo el tiempo, muy hostiles hacia el país. Hay canales de Telegram en persa y sitios web elaborados con noticias sobre Irán, llenos de desinformación, que intentan crear miedo y desesperanza entre los iraníes.
y tienen a decenas de miles de iraníes en nómina. Quiero decir, solo en un campamento en Albania, del que estoy seguro de que has oído hablar, la organización terrorista MEK, tienen allí entre 3 y 4 mil personas. Y son simplemente troles. Ese es su trabajo. Quiero decir, ese es solo un pequeño ejemplo. Tienes todas esas cadenas de televisión, sitios web y otras granjas de troles, propiedad de las mismas personas, o de otras organizaciones terroristas o de los monárquicos. Invierten mucho dinero en esto, y luego esa gente usa ese dinero para pagar a políticos occidentales, que a su vez los apoyan. Después, en el Parlamento o en el gobierno, aprueban nuevos fondos. Esto refuerza una narrativa sobre Irán, porque esas personas dicen lo que Occidente, los regímenes y las élites occidentales, quieren oír. Que Irán es impopular, que la República Islámica es despreciada, que se está desmoronando, a punto de colapsar, un castillo de naipes y todas esas tonterías. Y de hecho, tengo este programa semanal que llevo haciendo, no sé, unas 12 semanas, quizá 3 meses, en la televisión Al Mayadin, pero mi programa es en inglés, es un monólogo. Y en el último, que fue el viernes, el programa se titulaba Desmitificando Irán. En ese episodio hablaba de la narrativa interminable sobre el colapso de Irán. Mostré que en los años 80, los 90 y al comienzo del nuevo siglo, los titulares y artículos sobre Irán en el New York Times, el Washington Post, el Herald Tribune y todos esos otros medios, si se les quitaban las fechas y se publicaban ahora, no se podría notar la diferencia. Ya entonces decían que estaba a punto de desmoronarse. Hace 30 años, la juventud se había vuelto contra el régimen, como les gusta llamarlo, y este estaba implosionando. Supuestamente, estaba surgiendo otra revolución. Si alguien lo ve, que mire solo los primeros 10 minutos. Es bastante divertido. Esa narrativa nunca termina. Siempre basan todo en cálculos falsos y en historias falsas. Implementan políticas, luego se estrellan contra un muro y nunca aprenden. Durante la guerra de 12 días, no aprendieron. Y ahora están hablando de lo que van a hacer en el futuro en Irán, de si los estadounidenses tendrán algo que ver con la gestión del país y todo eso. Todas esas suposiciones falsas. Y fracasarán, sin duda alguna. Irán prevalecerá, aunque a un gran costo para el pueblo iraní. Pero no tenemos otra opción. Fue una guerra de agresión impuesta. Aún así, Irán infligirá una derrota estratégica a los regímenes de Trump y Netanyahu. ¿Te preocupa que Israel pueda usar armas nucleares contra Irán? No creo que el mundo acepte eso. Creo que sería ir demasiado lejos. El mundo ya desprecia al régimen israelí y desprecia al régimen de Trump. Incluso en países que son aliados de Estados Unidos, muchas personas comunes reconocen la verdadera esencia de esos regímenes. Pero en todo el mundo, la hostilidad hacia ellos está creciendo. No creo que Rusia, China y otros lo toleren. Pero si lo hacen, aún así no podrán destruir Irán con unas pocas armas nucleares. Irán ya ha dicho antes que si existe una amenaza existencial para el país, una amenaza existencial, entonces cambiará su postura nuclear. Irán no quiere armas nucleares. Se ha abstenido de producirlas. Iran does not want nuclear weapons. It has refrained from producing them, just like during the war when the West gave Saddam Hussein chemical. Al igual que durante la guerra, cuando Occidente entregó armas químicas a Saddam Hussein, Irán se abstuvo de producirlas. En aquel entonces existía una fatwa, porque las armas químicas eran inhumanas, y ahora hay una fatwa sobre las armas nucleares. El OIEA ha afirmado que nunca ha habido indicios de que Irán se estuviera moviendo hacia un arma nuclear en ningún momento. La inteligencia estadounidense ha admitido, al menos desde 2003, que nunca hubo tal movimiento. Pero hemos escuchado de un asesor del líder durante el último año, 2 veces, el Dr. Karasi, quien fue ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Hatami durante años. Como asesor del líder, dijo en 2 ocasiones que Irán cambiará su postura nuclear si existe una amenaza existencial. Y el Dr. Larijani, cuando era asesor del líder,
El doctor Larijani, que ahora es el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una figura muy importante, también dijo que si existiera una amenaza existencial, Irán cambiaría su postura nuclear. Así que, con suerte, quiero decir, el mero hecho de que hayas hecho esta pregunta y el mero hecho de que tanta otra gente la esté haciendo, demuestra lo bárbaro que es el régimen israelí, que la gente pueda siquiera contemplar algo así, y demuestra lo bárbaros que son los regímenes occidentales, y cómo los medios occidentales están tan capturados por la clase Epstein que culpan a las víctimas todo el tiempo. Nunca culpan al régimen israelí por genocidio o agresión, y no plantean este tipo de preguntas. Miran hacia otro lado porque sus periodistas no son verdaderos periodistas. Sus periodistas son empleados de la clase Epstein. Es absolutamente una locura. Quiero decir, cuando ocurrió la guerra a gran escala con Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, todo Occidente gritaba a los cuatro vientos porque se trataba de un Estado con armas nucleares atacando a un Estado sin armas nucleares. Y esta vez son dos estados con armas nucleares, dos de ellos, que trabajan juntos para atacar a un Estado sin armas nucleares que lleva diciendo no queremos armas nucleares. Y la otra parte tratar de quererlas. Llevan 30 años diciendo no have. No los están produciendo. Pero esa es la ridiculez de la situación hacia la que nos estamos moviendo. Pero puedo preguntar de nuevo para entenderle correctamente. Quiero decir, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, fue asesinado el domingo. ¿Está diciendo que para Irán eso aún no constituye una amenaza existencial? Es decir, todavía no lo perciben a ese nivel. Dap Gren, Switzerrips gent rank of Thunter Danix supuesto, Sapper Kammer Kapper is getting. Bueno, ante todo, es el líder religioso más importante del mundo chií y tiene el mayor número de seguidores entre los chiíes de todo el mundo. También tenemos a otros, como el Ayatollah Sistani, el Ayatollah Makarim Shirazi y otros que cuentan con muchos seguidores, pero que también le apoyan y están todos indignados. Así que todo el mundo chií está en pie de guerra. Su credibilidad entre los musulmanes suníes ha aumentado drásticamente porque es la única persona que defiende al pueblo palestino, el único líder. Nadie más está haciendo esto. Y los países chiíes, el eje de la resistencia, son los únicos que están haciendo sacrificios para detener el genocidio en Gaza, ya sea en Yemen o en Líbano. Líbano ha hecho enormes sacrificios, la resistencia allí. Miles de hombres, mujeres y niños han sido masacrados por los israelíes en este pequeño país. Muchos miles. Y así, los suníes de todo el mundo están viendo cada vez más a través de la propaganda catarí, saudí, de Erdogan y de los Emiratos Árabes Unidos. Han intentado demonizar a Irán y a los chiíes y crear división durante décadas mediante la calumnia y la desinformación, porque todos están en el campo estadounidense. Quiero decir, mientras hablamos, todos albergan bases estadounidenses. Turquía está transportando petróleo a Israel, al régimen israelí. Los aviones AWACS de la OTAN sobrevuelan Turquía para ayudar a recopilar información sobre Irán. Las bases estadounidenses en Turquía están siendo utilizadas, y en Jordania también se están utilizando sus bases. Su radar está operando en Jordania. Hay una gran cantidad de aviones estadounidenses en las bases aéreas saudíes. Así que la gente en todo el mundo islámico ve que esta propaganda, que ha estado en marcha durante casi 5 décadas, se ha basado completamente en mentiras, y que los únicos que están sacrificándose por los suníes, por los palestinos suníes, son el eje de la resistencia. Pero va aún más allá, porque los iraníes siempre han apoyado a los oprimidos. Have always been supporting the oppressed. That's a part of their religious ideology, especially as Shias. They have a Esa es una parte de su ideología religiosa, especialmente como chiíes. Tienen una visión ideológica particular y apoyan a los oprimidos. Apoyan a Cuba, apoyan a Venezuela,
apoyaron la resistencia en el sur de África contra el apartheid. Y así, en todo el sur global, no tanto en Occidente, pero sí en el sur global, muchas personas que han estado buscando la liberación ven a Irán de una manera muy diferente a como lo ha presentado Occidente. Y durante los últimos 2 años y medio, desde el 7 de octubre, la imagen de Irán y la de su eje han ido creciendo en el sur global. And their access has been growing across the global south, and now during these days they see that Iran is Y ahora, en estos días, ven que Irán se niega a someterse. Así que la estatura de Irán está creciendo en todo el mundo y en toda la región. Y esto, creo, son muy malas noticias para Estados Unidos. El imperio, parte de su éxito, consiste en proyectar poder, pero cuando se le percibe como incapaz, a pesar de movilizar a sus apoderados regionales que acabo de mencionar, las familias dictatoriales, las dictaduras del Golfo Pérsico, Jordania, Erdogan y otros, y luego todo el bloque occidental del lado de Trump, apoyando esta agresión y esta matanza conjunta llevada a cabo por los regímenes de Trump y Netanyahu, la gente ve que Irán está contraatacando y que el eje de la resistencia está contraatacando. And the axis of resistance is fighting back. So this is breaking the image of the United States. Así que esto está dañando la imagen de Estados Unidos. Y por otro lado, los iraníes han cerrado, como dije antes, el estrecho de Hormuz, y no hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto. Debemos tener en cuenta, vives en un país tecnológicamente avanzado, que la inteligencia artificial es el campo de batalla del futuro, la última esperanza de la economía estadounidense, porque ha sido desindustrializada. Por eso se están centrando en la IA. Irán está haciendo subir el precio del petróleo y el gas, y Estados Unidos está desesperado por tener éxito en la IA. Así que, si los estadounidenses escalan el conflicto, los iraníes pueden apretar las tuercas y disparar los precios del petróleo y el gas por las nubes. Creo que los estadounidenses están en una situación muy mala. Están cometiendo atrocidades las 24 horas del día, sin duda. Los iraníes están sufriendo, pero el país está unido. Si alguien entra en mi canal de Telegram o en mi cuenta de Twitter y ve las imágenes de la gente en las calles de Teherán y de todo el país cada noche, se quedará asombrado, bajo fuego, porque los estadounidenses no solo están bombardeando Teherán, están bombardeando cientos de ciudades. Y están bombardeando, como dije, escuelas, hospitales, comisarías locales. Están intentando destruir la sociedad civil. Están intentando destruir las estructuras de la sociedad. Me parece bastante claro que el principal objetivo de Estados Unidos es intentar provocar un cambio de régimen. Pero si no lo consiguen, intentarán bombardear Irán de tal manera que su tejido social se derrumbe en conflictos civiles. Por eso también atacan a las fuerzas policiales y a la infraestructura civil de la administración en esos distintos lugares, porque es necesario crear las condiciones para que todo el país pueda caer en una guerra civil, ¿verdad? Ese es su mensaje. Por eso bombardean los servicios de emergencia, para que la gente no pueda llamar a las ambulancias. Entonces, ¿cuál es ahora la contraestrategia de Irán? Quiero decir, ¿cuál sería un escenario en el que Irán dijera, vale, ya los hemos rechazado? Si Estados Unidos e Irán se vuelven físicamente incapaces o no están dispuestos a disparar, ¿en qué momento diría Irán, de acuerdo, lo hemos conseguido, por nuestra parte esto está terminado? ¿Cómo sería eso exactamente? Eso es complicado. Verás, no tengo un escenario claro en mente. Podría desarrollarse de muchas maneras diferentes. Pero, en última instancia, los estadounidenses van a tener que ceder. Vimos algo parecido en Yemen. ¿Recuerdas la guerra en la que Estados Unidos iba a derrotar a Yemen y a Ansar Allah, a los que les gusta llamarlos hutíes? Al final, Trump anunció la victoria y se retiró. Dijo que ellos se habían rendido, pero no fue así. Así que Yemen ganó, después de 7 semanas de guerra y de daños a la economía mundial y a la economía estadounidense. Yemen ganó la guerra, pero en realidad fueron los estadounidenses quienes se rindieron. Con el tiempo, los estadounidenses van a tener que rendirse.
After a period of time, the Americans are going to have to give up. They're having casualties. Their economies, their armed forces are paying Están sufriendo bajas. Sus fuerzas armadas están pagando un precio enorme. Quiero decir, cada vez que bombardean ciudades iraníes, como tienen miedo de los misiles y drones iraníes, sus aviones, sus casas, se mantienen muy lejos. No sobrevuelan Irán, le disparan misiles desde la distancia. Pero para hacerlo, tienen que repostar en el camino de ida y volver a repostar en el de vuelta. Así que los vuelos son muy largos. Eso no es bueno para los cazas. Y el combustible es muy caro. Y por supuesto, las bombas y los misiles son caros y se están agotando mientras hablamos. Estados Unidos no es un país industrializado como China, ni tiene una industria militar como Rusia. Estos misiles son muy caros de fabricar en Estados Unidos. Irán lanza un dron contra una base estadounidense y Estados Unidos responde con misiles antidrón. El dron iraní cuesta unos pocos miles de dólares, mientras que el misil estadounidense cuesta varios cientos de miles. Y luego, por supuesto, el precio de la energía está subiendo. Así que tienes todos estos factores en juego. Esto no va a acabar bien, especialmente con Trump siendo ya tan impopular. Están los archivos de Epstein. Están las profundas divisiones en Estados Unidos. A diferencia de guerras anteriores, en las que los medios occidentales mentían abiertamente, y los líderes occidentales también mentían abiertamente, y la mayoría de la gente les creía y apoyaba la guerra, como en Irak. Aquí, a pesar de las mentiras, vimos a Witkoff afirmar que en 10 días Irán fabricaría un arma nuclear, o a Van Singh decir más o menos lo mismo. Trump hablando de que Irán estaba fabricando misiles para atacar a Estados Unidos. Todas estas mentiras ya las habíamos escuchado en 2002 y 2003. En aquellos años, lograron movilizar a la sociedad estadounidense, como en otras guerras. Occidente es experto en movilizar a la gente ingenua de Occidente. Pero ahora, la desconfianza hacia los regímenes y los medios occidentales es tan grande que aunque la desinformación sobre Irán sea eficaz, la gente sigue teniendo opiniones abrumadoramente negativas y extrañas sobre Irán, que no se basan en la realidad. Básicamente, los medios occidentales, desde The Guardian hasta Fox News, desde Breitbart hasta The Independent, son todos iguales cuando se trata de Irán. Lo vimos en el Congreso, cuando Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión, la única vez que todos los senadores se levantaron juntos y aplaudieron, demócratas y republicanos, fue cuando atacaba a Irán. Así que Estados Unidos no ha logrado convencer al público estadounidense. Y el mundo está más o menos indignado, salvo algunos focos de apoyo, quizá en la India y en ciertos sectores de Europa. La gente está viendo a través de esto, así que va a ser muy difícil para Estados Unidos, para Trump y la clase dirigente de Epstein en Estados Unidos, mantener esto durante mucho tiempo. Porque las penurias y el dolor que se están infligiendo se perciben como algo hecho en beneficio del régimen israelí. No muy. Correcto. Y una última pregunta, porque sé que tienes mucho entre manos. La colaboración, o más bien las interacciones con Rusia y China, ¿cómo las ves? ¿Están aumentando? ¿Has oído algo? ¿Otros están ayudando? ¿Estáis recibiendo ayuda humanitaria de su parte? Sabes, desde la guerra de los 12 días, los liberales en Irán, los que defendían que debíamos intentar tender puentes con Occidente, han visto cómo su posición se desmoronaba muy rápidamente. Y ahora creo que hay un consenso. Occidente puede fingir que los iraníes los apoyan, que esos alborotadores representaban a la sociedad iraní. Pueden decirlo todo lo que quieran, pueden darse de cabezazos contra una pared. Está bien. Matarán gente, no les importa, pero también pagarán un precio. Los iraníes están unidos contra Estados Unidos y Occidente. Y ahora que han visto que cada vez que negocian, Estados Unidos intenta engañar a Irán, esta vez Irán no se dejó engañar en absoluto. Estaba preparado. El ayatolá Jamenei permaneció en su residencia, se quedó y trabajó en su despacho, porque así lo decidió.
because he chose to do so. He was not afraid. And when they asked to move him, he said, No tenía miedo. Cuando le pidieron que se marchara, dijo que mucha gente no tiene a dónde ir, salvo a sus propios hogares. Así que él tampoco se iría a ninguna parte. Lo sabía, pero se mantuvo firme, y eso lo ha hecho aún más heroico entre los iraníes de a pie. Su esposa fue martirizada, su yerno fue martirizado, su hija fue martirizada, su nieta fue martirizada, pero el resto del estamento militar y político se vio mucho menos afectado que durante la Guerra de 12 días. Irán está unido. Y para Estados Unidos, eso es, creo, la derrota definitiva, tanto para Estados Unidos como para el régimen israelí. Los principales activos militares iraníes están bien protegidos. The Iranian key military assets are well protected. They're deep underground. As I said, the Iranians have been preparing Están muy por debajo de tierra. Como dije antes, los iraníes llevan décadas preparándose para un ataque de Estados Unidos. O quizá no lo haya dicho antes, pero desde la invasión de Irak, los iraníes han estado construyendo bases subterráneas por toda la región del Golfo Pérsico y más allá, porque Estados Unidos incluyó a Irán en el eje del mal y empezó a decir que todas las opciones estaban sobre la mesa: Bush, Obama y demás. Así que Irán ha estado preparándose. No es un escenario en el que los estadounidenses puedan lograr la victoria. Pueden masacrar a los iraníes, pero acabará en fracaso. Y lo siento, he olvidado tu pregunta. No estoy seguro de haberla respondido realmente. La pregunta era si Rusia y China están ofreciendo algún tipo de ayuda. Sí, exacto. Así que los liberales han perdido el argumento y muchos se han apartado. Como dije, esos alborotadores no representan la opinión pública iraní. Son un pequeño segmento de la sociedad. Muchos de ellos ahora se arrepienten de lo que hicieron porque ven lo que Estados Unidos les está haciendo. Así que el argumento ahora es que deberíamos centrarnos más en los países amigos, aquellos que no nos atacan. El consenso en Irán se ha creado en parte gracias a Trump, al régimen de Washington y al régimen israelí. Las relaciones con Rusia y China han mejorado y creo que en los próximos años esos lazos se fortalecerán aún más. Exacto. Lo que mucha gente no entiende es que Irán es una sociedad muy diversa, con muchas opiniones diferentes, pero esta guerra está canalizando esas opiniones hacia, los pocos cauces que aún son posibles. Profesor Marandi, muchísimas gracias por su tiempo hoy y por favor, cuídese. Ya sabe, no soy una persona de fe, ni un gran creyente, pero si hay algo que se le acerque, diría que rezo por usted y por todos en toda la región para que estén a salvo. También pondré el enlace a su perfil de X en la descripción de este video. Todos, por favor, id a ver las actualizaciones del profesor Mohammad Marandi. Profesor, gracias por su tiempo hoy. Professor, thank you for your time today. Thank you very much. As General Soleimani once Muchas gracias. Como dijo una vez el general Soleimani, somos la nación del Imam Hussein. Si los analistas, políticos y funcionarios militares estadounidenses hubieran leído un poco sobre la historia de Karbala, sobre su impacto en la sociedad iraní, el nieto del profeta, y lo profundamente arraigada que está en la ideología religiosa de Irán de apoyar a los oprimidos y desafiar a los opresores, se lo habrían pensado 2 veces antes de atacar a Irán. Pero, con suerte, a pesar de que los días son oscuros para el Líbano, para los iraníes, para la gente de toda la región y para las personas de todo el mundo, porque en todas partes la gente está indignada y profundamente perturbada por lo que está haciendo Occidente. Y por supuesto, Gaza, Gaza, Gaza. Con suerte, a pesar de la oscuridad, el sol volverá a brillar sobre la humanidad en el futuro. El imperio se derrumbará y quienes sobrevivan verán días mejores. El sol volverá a salir. Gracias, profesor Marandi.